Dios les bendiga, sean todos bienvenidos a esta clase que lleva por título Conociendo el sacerdocio melquisediano. Mire qué interesante es poder indagar un poco más en el sacerdocio que nosotros tenemos, un sacerdocio que nosotros estamos ejerciendo por disposición divina. Bien, vamos a ir, mis amados, a las escrituras esta noche y vamos a ver lo siguiente. Conociendo el sacerdocio. Primera de Samuel, capítulo 2, verso 12, dice lo siguiente. Los hijos de Elí eran hombres perversos que desconocían a Yahvé y las obligaciones de los sacerdotes para con el pueblo. Estoy leyendo la versión Nácar Colunga. Esta versión, mis amados estudiantes, nos abre un poquito más el entendimiento en cuanto al sacerdocio equivocado, en cuanto a la mala práctica del sacerdocio del Antiguo Testamento. Para conocer el sacerdocio, nosotros debemos indagar un poco en lo que se ha quedado como registro, tanto para lo bueno como para conocer los errores de los antiguos. Si bien nosotros entendemos que hubo un sacerdocio levítico, un sacerdocio arónico, y nos damos cuenta que este sacerdocio, mis amados estudiantes, estuvo durante un periodo de tiempo hasta que llegó nuestro Señor Jesucristo, que Él es el cumplimiento de toda la ley, que Él es el sacerdote del nuevo pacto. Y habiendo nuevo sacerdocio, también es necesario que haya una nueva ley. De manera que estamos, mis amados, comprendiendo aspectos del sacerdocio. ¿Quiénes eran los hijos de Elí? La escritura los menciona como hombres perversos. Los hijos de Elí practicaban el sacerdocio para Israel. Pero la escritura menciona que estos eran negligentes, insensatos, que eran pecadores y que sus acciones provocaran que el pueblo de Dios menospreciase las ofrendas. Esto era el pecado más grande de los hijos de Elí, y Elí llevaba o conllevaba el pecado porque él no les estorbaba. Vemos que los padres llevan culpa en esta cuestión por no enderezar el camino de los hijos. Y vemos que el sacerdocio comienza a degenerarse. Es un sacerdocio degenerado. Es un sacerdocio que se deformó en el paso del tiempo, en el caminar. Bien, existe un peligro inminente al desconocer el oficio sacerdotal, ya que este puede desencadenar consecuencias graves. Mire que la escritura menciona que el sacerdocio tenía que ser hecho con toda diligencia, con todo el temor de Dios, para que pudiese ser agradable. De lo contrario, usted sabe, se perdía la vida al practicar el sacerdocio de manera equivocada.
¿Cuál es el peligro inminente que se corre al desconocer aspectos del sacerdocio? Bien, nosotros vemos la escritura en Oseas. Oseas capítulo 4, verso 6 dice lo siguiente: perece mi pueblo por falta de conocimiento. Y después dice: porque has rechazado el conocimiento, yo te rechazaré de mi sacerdocio. Porque has olvidado la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. La pregunta que hago esta noche es: ¿a quién le está hablando Dios? A ver, ayúdenme alguien esta noche, por favor. ¿A quién le está hablando el Señor? Fíjense lo que dice: perece mi pueblo por falta de conocimiento. Punto y aparte. Porque has rechazado el conocimiento, yo te rechazaré de mi sacerdocio. Porque has olvidado la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Básicamente pienso, pastor, que habla a los sacerdotes pues, que estaban sirviendo a Dios, pero por eso dice que yo resucitaré de mi sacerdocio, habla el Señor. Correcto, pastor Armando. Fíjese cómo hay tres aspectos importantes en este versículo. Número uno, vemos un pueblo que está pereciendo por falta de conocimiento divino. Número dos, hay un sacerdocio que está siendo desechado. Y número tres, hay hijos que están llevando consecuencias de estas acciones. Por cuanto te has olvidado de la ley de tu Dios, dice, yo me olvidaré de tus hijos. Entonces, recuerde que la escritura dice que el Antiguo Testamento quedó como registro para nosotros, tanto de cosas buenas como de cosas terribles, equivocadas. De manera que nosotros tenemos que tener conciencia de esto. Si en el sacerdocio arónico, ese sacerdocio levítico, mire qué tremendo es, porque no había conocimiento, un pueblo se encontraba débil, se encontraba pereciendo, se encontraba bajo sus captores, bajo sus enemigos, cautivos, presa del despojo que le hacían todos los enemigos de Israel. Y después vemos cómo se está desechando a alguien que no quiere hacer la función sacerdotal. Y vemos, por último, consecuencias sobre los que vienen detrás de nosotros. Entonces, nosotros, mis amados estudiantes, necesitamos conocer aspectos del sacerdocio melquisediano. La escritura dice, somos sacerdotes para Dios. Él nos ha hecho real sacerdocio, correcto, pero ahora debo conocer esos aspectos, los cuales debemos desarrollar como sacerdotes según el orden de Melquisedec, sacerdocio melquisediano. Ahora bien, existen 7 cosas, mis amados estudiantes, que perdieron los sacerdotes. 7 cosas. Es por eso que apareció el Hijo de Dios, porque el Hijo
del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No solamente se habían perdido las ovejas que son de Dios, no solamente, sino que se había perdido aspectos del sacerdocio. Lucas capítulo 19, verso 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es decir, se recuperaron los aspectos que se perdieron en el sacerdocio, el cual no pudo agradar a Dios como debieran. No se pudo, no se logró, no se alcanzó la meta. Para esto apareció el Hijo de Dios. Para esto apareció el Hijo del Hombre. Vino a buscar y a salvar aquello que se había perdido. Bien, 7 cosas que perdieron los sacerdotes. Vamos a ver, yo quiero que usted tome nota, por favor. Tome nota, por favor. Vamos a la primera cosa que se perdió. Y punto número 1, se perdió el lloro, el llanto. Joel capítulo 2, verso 17 dice: entre el pórtico y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: compadécete, oh Jehová, de tu pueblo, y no entregues al oprobio tu herencia, para que los gentiles tengan dominio sobre ellos. ¿Por qué han de decir entre las naciones, dónde está el Dios de ellos? Entonces, fíjese qué poderosa herramienta son las lágrimas de un sacerdote. Ahora la pregunta, mis amados estudiantes, la pregunta del $1.000.000, ¿por qué lloramos? ¿Por qué lloramos? ¿Porque perdió el América? ¿Porque perdieron las Chivas? ¿Por qué lloramos? ¿Qué o cuáles son las cosas que nos hacen llorar? Un sacerdote tiene que llorar. Tiene que llorar por el pecado del pueblo. Un sacerdote tiene que llorar inclusive por sus mismos errores y pecados u ofensas. ¿Por qué lloramos? Pregúntese esta noche: ¿qué me hace llorar? ¿El coronavirus? ¿Qué me hace llorar? ¿La inflación? ¿Qué me hace llorar? Porque no tengo un carro del año. ¿Qué me hace llorar? ¿Qué me hace llorar? Fíjense que el libro de Joel, mis amados estudiantes, este profeta nos habla de una restauración. Nos habla de la venida del Espíritu Santo, nos habla de un avivamiento, de una transformación, pero nos habla de un sacerdocio que tiene la responsabilidad de llorar. Porque sus lágrimas son una herramienta poderosa. Una herramienta poderosa para penetrar en las esferas celestes y producir cambios. Producen cambios. Hay personajes en la Biblia que menciona que lloraron. Lloraron, mis amados, y fueron escuchados. Pero hoy en día
vemos a pocos sacerdotes llorar. Ya casi nada nos conmueve. Ya casi no. Fíjese que cuando uno llega a los pies de Cristo, uno llega y se sensibiliza y comienza a llorar en la presencia de Dios. Comienza a llorar, a llorar, a llorar. Pero ¿qué pasa cuando dejamos de llorar? ¿Qué pasa? Cuando dejamos de llorar por alguien más. Cuando dejamos de llorar por las almas que se pierden, por los enfermos que necesitan ser sanados. Cuando dejamos de llorar por el pecado de nuestra nación, por el pecado de nuestros líderes, por el pecado de nuestros gobernantes. Un día nosotros hicimos un evento a nivel ciudad y en ese evento todos los pastores nos unimos y nos pusimos de rodillas en la plaza principal de la ciudad y pedimos a Dios perdón por el pecado de la homosexualidad, por el pecado de la idolatría, por el pecado del asesinato, por el pecado del aborto, y comenzamos a llorar por el pecado de la ciudad, como si nosotros hubiésemos pecado de esa manera. Es un nivel diferente de llanto, de lloro, pero eso es lo que se había perdido. Y Dios tiene que decir a través del profeta Joel: lloren los sacerdotes, lloren los ministros de Jehová y digan: compadécete, oh Jehová, de tu pueblo. Fíjese qué tremenda responsabilidad. Muchas de las veces Dios no atiende tanta palabrería como una lágrima. Esa lágrima que brota de tus ojos, que sientes que cae en tus mejillas y es una gota caliente, ardiente, que te quema. Yo vi llorar gente por mí cuando yo no conocía al Señor. Yo sentía sus lágrimas caer en mis brazos y sentía que me quemaban. De sus ojos caían esas lágrimas. ¿Por qué? Porque esas lágrimas son herramienta que el sacerdote tiene. Bien, número 2. Segunda cosa que se perdió, mis amados estudiantes, se perdió el conocimiento. Se perdió el conocimiento. Fíjese que nosotros vamos a tener una clase que nos habla de los 7 niveles del conocimiento. 7 niveles. Según el idioma griego, hay 7 niveles de conocimiento. Epinoxis es el número 7, es a donde nosotros debemos de llegar según el libro de Hebreos capítulo 4 verso 12, donde dice que debemos llegar al conocimiento, a la estatura del varón perfecto. Es la epinoxis. Pregunto yo, ¿en cuál nivel de conocimiento estaremos? ¿En el primero? ¿En el segundo? ¿En el tercero? Porque mire lo que dice la escritura. En 1 de Samuel capítulo 2 verso 12, los hijos de Elí eran malvados y no les importaba el Señor.
no les importaba el conocimiento, no les importaba el sacerdocio. Hay una versión que dice, y no conocían el ejercicio de los sacerdotes. Entonces, el Señor vino a salvar lo que se había perdido. Se había perdido el llanto, se había perdido el conocimiento. Mire qué terrible. Bien, número 3, mis amados estudiantes. Número 3. Se perdió la consagración. Segunda de Crónicas 33 dice, porque entonces no la podían celebrar, hablando de la Pascua, por cuanto no había suficientes sacerdotes santificados. Ni el pueblo se había reunido en Jerusalén, pues para poder oficiar la Pascua. No había suficientes sacerdotes santificados. ¿Qué significa eso? La pérdida de la consagración. La Escritura dice en los Salmos, seré ungido con aceite fresco. Mi copa está rebosando. Mire qué tremendo es. ¿Cómo nos consagramos nosotros para el Señor? Porque hay consagración y hay contaminación. ¿Cómo nos consagramos para el Señor? Se había perdido la consagración, ya los sacerdotes ya no se consagraban, ya no eran dedicados, ahora ya no les importaba, ya no les interesaba, ya vivían como los demás viven. Y hay gente que habla como los demás, hay gente que reacciona como los demás. Mire qué tremendo, tremendo. Fíjese que un día, unos personajes ahí, unos individuos, pelearon ahí en una esquina. Uno iba en un carro, el otro en otro carro, y no podía pasar, y pelearon y se dijeron de cosas ahí, como los demás. Resulta que en la tarde hubo servicio, hubo culto, y estos dos personajes se encontraron frente a frente en la iglesia. Y allí se encontraron, y fíjese dónde se encontraron. Cuando llamaron a depositar las aportaciones, las ofrendas, allí se encontraron. Estaban depositando sus ofrendas aquellos que horas antes habían peleado en la calle. Pregunto yo, ¿dónde está la consagración? ¿Por qué? Porque hablamos como los demás, porque nos comportamos como los demás. Decía un pastor, hermano, ya no se vaya al mundo, porque el mundo ya ni el mundo lo quiere. Porque el mundo, cuando le ve hacer algo malo, el mundo le dice, no hagas esto porque tú eres hermano, porque tú eres cristiano. No hagas esto porque tú eres aleluya. No hagas esto porque tú eres pastor. Imagínese. O si no dicen, ¿y eso qué es pastor? ¿Y eso qué es hermano? Porque se pierde la consagración. Recuerde que nosotros somos apartados. Para Dios estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Hay una diferencia muy, muy marcada. Bien, número 4.
Número 4, mis amados, se perdió el servicio eficaz. Jeremías capítulo 5, verso 31. Los profetas profieren mentiras, los sacerdotes gobiernan a su antojo. Y mi pueblo tan campante. Pero, ¿qué van a hacer ustedes cuando todo haya terminado? Esta, si no me equivoco, es la versión del lenguaje sencillo. Pero fíjense cómo menciona a los sacerdotes. Los sacerdotes gobiernan a su antojo. Es decir, son servidores, sí. Están sirviendo, sí, pero no son eficaces. ¿Por qué? Porque hacen las cosas como ellos creen o se imaginan o les parece. Mire qué tremendo es. Mire qué tremendo es. Por eso cuando le pregunten, ¿y usted qué opina? Usted diga, mire, vamos a las escrituras, porque lo que yo opino no importa. Pero lo que dice Dios importa. Porque no debemos hacer las cosas a nuestro antojo, sino a la manera correcta como buenos sacerdotes. Entonces se había perdido el servicio eficaz del sacerdocio. ¿Por qué? Porque la gente hacía a su antojo. Bien, número 5. Se había perdido la enseñanza. Deuteronomio capítulo 24, verso 8 dice: cuando se trate de una infección de la piel, ten mucho cuidado de seguir las instrucciones de los sacerdotes levitas. Sigue al pie de la letra todo lo que te he mandado. Entonces el pueblo, mis amados estudiantes, ya no hacía absolutamente caso de la enseñanza. ¿Por qué? Porque los sacerdotes llegaron a perder este punto de compartir la enseñanza con los demás. Recuerde que el pueblo hacía lo que bien le parecía, según nos dice la escritura, porque no había ley. Se habían perdido la Torá, se había perdido, ya nadie sabía lo que Dios pedía. Entonces nadie podía enseñar. Nadie podía enseñar la ley porque no había libro para enseñar. Pero fueron encontrados los libros. Fueron encontrados, y cuando sacaron el libro, dijeron, mire que estamos haciendo errados. ¿Por qué? Porque se había perdido entonces la enseñanza. Cada quien hacía como bien le parecía. ¿Por qué? Porque no había enseñanza. Había que seguir lo que estaba escrito, lo que estaba dicho a través de estos sacerdotes, pero había negligencia y no había enseñanza. Bien, número 6, mis amados estudiantes, se había perdido la visión. Primera de Samuel capítulo 3, verso 1. Samuel, que todavía era joven, servía al Señor bajo el cuidado de Elí. En esos tiempos no era común oír palabra del Señor, ni eran frecuentes las visiones. De manera que nos damos cuenta que hay un sacerdocio sin oído espiritual y sin visión. Mire qué tremendo es. A mí me gusta mucho preguntar cuando oramos en grupo, ¿qué vistes? ¿Qué te mostró el Señor? ¿Quién vio algo? ¿Quién oyó algo de parte de Dios? Porque, mis amados estudiantes, cuando nosotros oramos, entramos a una esfera espiritual donde Dios habla o donde Dios muestra cosas.
Dios muestra. Un día me habla una hermana y me dice: estoy enferma de coronavirus y no puedo respirar, no me siento bien, estoy con temperatura muy alta, y comenzó a llorar y a llorar. Y recuerde que le dije: hermana, ya no hable, no necesita seguir hablando, no explique nada, vamos a orar. Y oramos por ella. Y en la oración yo vi a un varón vestido de ropas blancas, que venía con una vasija en su mano, en sus manos. Y cuando llegó a donde ella estaba, le vació aquella vasija. Cuando yo termino de hacer la oración, yo le dije: hermana, escúcheme con atención, yo acabo de ver esto. La hermana se llenó de tanta esperanza, de tanta fe, que ella, con ciertos padecimientos que ya tenía, al final salió adelante. Salió adelante. ¿Por qué? Porque hubo una impartición a través de una visión. A mí no me dijeron nada, simplemente yo vi y lo compartí, y ahí vino la fe. Y la mujer quedó sana, completamente. No pasó a mayores. Fíjese qué tremendo es. Bien, número 7, se perdió la honra. Primera de Samuel, capítulo 2, verso 30, dice: por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo haga tal cosa, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. De manera que se había perdido la honra. Recuerde usted que yo le mencioné anteriormente cuál es el significado de la palabra honra. ¿Quién se recuerda esta noche? Adoración, reverencia. Reverencia está muy bien, ¿verdad? Reverencia es algo muy bueno, ¿verdad? Reverenciar es respetar a alguien. Pero honrar también significa distinguir a alguien. Vamos a darle una distinción, vamos a honrarlo. Pero más profundamente, honrar significa traer alegría al corazón. Honrar es traer alegría al corazón. Por eso es que la Escritura dice: honra a tu padre y a tu madre. ¿Cómo los vas a honrar? Trayendo alegría al corazón. ¿Qué es lo que trae alegría al corazón de un padre? La obediencia de sus hijos, el respeto de sus hijos. ¿Qué es lo que trae alegría al corazón de un padre? Cuando ve que sus hijos prosperan, que no son delincuentes, que no son uno más, sino que ve que sus hijos avanzan y prosperan y logran cosas importantes en la vida. Eso trae alegría al corazón. ¿Qué es lo que se había perdido? La honra. No había más obediencia. No había más reverencia, que es respeto. Ya no había más esfuerzo. Por eso recuerde usted que
que los religiosos del tiempo de Jesús no dejaban hacer más a los hijos, no los dejaban hacer más cosas buenas para sus padres, sino que a cualquier ayuda, cualquier aspecto ya era una ofrenda, ya los honró. Pero ¿y la obediencia? ¿El respeto? ¿El progresar en la vida? Esas son cosas que traen alegría al corazón y que honran la memoria de un padre. Honran la memoria de una madre. Pero se había perdido la honra. Y Dios dice, yo voy a honrar a los que me honran. Yo los voy a distinguir. Yo les voy a traer alegría a sus corazones. A los que me honran. Pero a los que me desprecian, los voy a tener en poco. Estamos hablando, mis amados, de sacerdocio, porque Dios es un Dios justo. Y Él comienza el juicio por la casa. Él comienza el juicio por la cabeza. Por eso es que usted ve en Apocalipsis, ve al Señor escribiendo 7 epístolas a 7 iglesias, y al primero que llama es al ángel de la iglesia, al apóstol, al enviado. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Si así está la cabeza, así está el pueblo también. Si así está la cabeza, así está el pueblo también. Por eso, pastor que se queja de sus ovejas, así está la cabeza también. Es que este pueblo que tengo es muy duro. Se me hace que te estás viendo en un espejo. Es que este pueblo que tengo no son ovejas, dijo, son abejas que pican. Cuidado. No sea que te estés mirando en un espejo. Porque un pastor que tiene fuego, el pueblo tendrá fuego. Un pastor que sabe, mis amados, ministrar y agradar a Dios, tendrá un pueblo que también ministra y agrada a Dios. Entonces son aspectos sacerdotales. No estamos hablando del pueblo principalmente, porque el pueblo viene siendo consecuencia. El pueblo es consecuencia. Pero yo tengo que mantenerme firme y fiel. Claro que va a haber quienes no quieran, como en el equipo de Jesús. Había 11 que sí querían y había uno que no quería. De eso no se preocupe. Pero no le eche la culpa al pueblo cuando usted es el responsable como sacerdote. ¿Qué se perdió? Aspectos que se perdieron y que no se pueden esperar que los congregantes hagan lo que a mí se me ha perdido. Hace muchos años recuerdo que yo me sentaba en la
parte más última de la iglesia, porque me gustaba ver quién entraba, quién salía, me gustaba ver quién andaba ahí por ahí haciendo desorden, etcétera, etcétera. Me gustaba tener el control de lo que estaba sucediendo. Y yo le decía al Señor, Señor, ¿por qué el pueblo no adora? ¿Por qué el pueblo no se mete? ¿Por qué el pueblo no experimenta lo que hay en la alabanza, en la adoración? ¿Por qué? Y me dijo el Señor, yo estaba orando y el Señor me dijo, cuando tú te metas, el pueblo se va a meter también. Ay, ay, ay. Yo sentí, mis amados estudiantes, cachetada con guante blanco. ¿Sabe lo que hice? Pedí que cambiaran mi silla, porque yo tenía una silla especial. Le dije, van a poner mi silla allá adelante. Y los sugieres se van a encargar de la puerta. A mí se me olvidó la puerta, se me olvidó quién venía, quién no venía, se me olvidó todo. Y me paré enfrente, allá enfrente. Y ahí, hermano, yo lloraba, ahí yo me postraba, ahí yo cantaba, ahí yo derramaba mi corazón. Cuando yo comencé a hacer eso, vi un cambio. Vi que la gente comenzó a dejar de estar con los ojos abiertos, a empezar a cerrar los ojos y empezar a entrar a esas dimensiones espirituales que hay en la alabanza y la adoración. Mire qué cosa más tremenda. Bien. Conociendo el sacerdocio, vamos a correr porque el tiempo se nos va, mis amados. Conociendo el sacerdocio. Hebreos capítulo 10, verso 6 dice, holocaustos y expiaciones. Repito, Hebreos 10, 6. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Sacerdocio levítico. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Sacerdocio melquisediano. Como en el rollo del libro está escrito de mí, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Eso es el sacerdocio melquisediano. Es hacer la voluntad de Dios. Entonces, se cuenta. El sacerdocio melquisediano, así como el sacerdocio arónico, ofrece las 7 ofrendas. Así el sacerdocio melquisediano también ofrece, ministra a Dios las 7 ofrendas. Bien. Punto número 1, la consagración y el servicio. Estas son las 7 ofrendas sacerdotales del orden de Melquisedec. Número 1, la consagración y el servicio. Romanos 12:1 dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, debemos consagrarnos como un sacrificio vivo, agradable, santo, y debemos
de esforzarnos a no caer en el conformismo. Tenemos que entrar en una renovación del entendimiento, cual sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Porque muchas veces nos quedamos en el pasado y decimos, es que yo aprendí así y así hay que hacerlo. Pero aquí dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Entonces, ¿cuál es la buena voluntad de Dios? Tenemos que conocerla por medio de la transformación y renovación de nuestra mente. ¿Qué es lo que Dios está pidiendo en ese momento? Porque en un momento puede el Señor estar pidiendo una cosa que hagamos y en otro momento Él puede pedir otra cosa. Recuerde usted cuando Moisés tiene detrás de su espalda un grupo de personas o una multitud que lo quiere apedrear. Delante de él tiene el mar rojo. Más atrás viene su enemigo, el faraón, con todo su ejército para destruir a los hijos de Israel. Y en ese momento, él lo que hace es postrarse. Y él está orando. Y le dice Dios a él, ¿por qué oras? ¿Por qué te postras? Levántate y levanta tu báculo, levanta tu vara y divide el mar. Entonces hay momentos en que no se requiere de oración, sino de acción. Eso es conocer la voluntad de Dios. Hay veces que Dios quiere primero que oremos por la ciudad, pero después Él quiere que salgamos a la ciudad. Entonces debemos conocer cuál es la perfecta voluntad de Dios y agradable. ¿Se da cuenta? Entonces la primera ofrenda es la consagración y el servicio. Número 2, la segunda ofrenda es la entrega por amor. Efesios 5:2, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. No dice andad en pleito, andad en chisme, andad en murmuración, andad en amargura. No, señores. Yo no puedo pararme en el púlpito y hablar amarguras. Esas déjeselas al diablo, que las hable. Usted hable buenas noticias. Usted hable cosas positivas. Usted hable cosas eternas en el altar, en el púlpito, en el micrófono. Andad en amor, como también Cristo nos amó. Entonces, andar en amor para Dios es una ofrenda y sacrificio de olor fragante. Número 3, dar fruto de buenas obras, Hebreos 13:16, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Entonces tenemos que hacer el bien y de la ayuda mutua. Ayuda mutua. Fíjese, no os olvidéis, porque de tales sacrificios
se agrada a Dios. Es cuando nosotros somos benignos. La palabra del Señor nos dice que uno de los frutos del Espíritu es la benignidad. Y la benignidad significa ser útil a los demás. Me convierto de utilidad para los demás. Dar fruto de buenas obras. Y el Señor hizo muchos bienes. ¿A quiénes? A muchos. Liberándolos, sanándolos, restaurándolos, enseñándoles, haciendo bien a muchos. Número 4. El fruto de labios. Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Ahí es donde podemos entrar a la exaltación, adoración de su nombre. Que haya fruto de labios en tu boca para Dios. No cosas negativas, no palabras negativas, no quejas, sino fruto de labios. Fruto de labios que confiesan su nombre. Número 5, las aportaciones del pueblo. Filipenses 4:18 dice: ya he recibido todo lo que necesito y aún más. Tengo hasta de sobra ahora que he recibido de Epafrodito lo que me enviaron. Es una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado. Porque las aportaciones del pueblo son presentadas por los sacerdotes. Los sacerdotes reciben y las ministran al Señor. Y estas son recibidas como un olor fragante, sacrificio aceptable. ¿Se da cuenta? Cómo muchas veces se comete el error de pedirle a cualquier hermano de la iglesia ore por las ofrendas. O a veces ponemos a un niño a que recoja las ofrendas y el niño ora por las ofrendas. Qué bueno, porque se le enseña, pero no es lo correcto. Sino que el ministro, el sacerdote de la casa, es el que tiene que tomar las ofrendas y presentarlas ante el Señor. Tu pueblo ha venido con su diezmo, con su ofrenda, con su semilla, con sus primicias, con sus limosnas. Las limosnas, mis amados, son las caridades para los pobres. Había 5 ofrendas. Es el diezmo, es la ofrenda, es la primicia, es la semilla y es la caridad, que son 5 ministraciones diferentes unas de otras, con 5 beneficios diferentes unas de otras. Ese tema lo vamos a tocar en otra clase con tiempo. Pero dice Pablo, lo he recibido y todo esto, dice, lo he presentado a Dios como ofrenda fragante,
como un sacrificio que Dios acepta con agrado. Es la administración de las finanzas para con Dios. Número 6, la evangelización de almas. Romanos 15:16. Mi servicio a Jesucristo es como el de un sacerdote judío en el templo. Consiste en anunciar las buenas noticias. Hago esto para que los que no son judíos puedan ser una ofrenda que Dios acepte, apartada para Él por el Espíritu Santo. Es decir, cuando tú como sacerdote ganas almas para el Señor, las presentas. Pablo dice, es una ofrenda de gentiles para Dios. ¿Por qué? Él les ministró el evangelio, ellos aceptaron, entonces Él los presenta ante Dios como una ofrenda, sacrificio aceptable para Dios. Número 7, yo termino. Dar la vida por Cristo. Segunda de Timoteo capítulo 4 verso 6. Ya se acerca el momento de mi muerte. Mi vida es derramada como un sacrificio a Dios. De pronto vemos al apóstol Pablo mencionando su partida, no con tristeza, sino con alegría, porque su sangre iba a ser derramada como libación, como sacrificio a Dios, su propia sangre. Es cuando el sacerdote melquisediano se convierte en un mártir. Recuerde que Jesús dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que sean embestidos con el poder de lo alto. Entonces me seréis mártires. Me seréis testigos. Es la palabra mártires. Porque el Señor les estaba anunciando que su servicio culminaría en muerte física. Y esta honra no se le da a cualquiera. Es una honra o una dignidad morir por Cristo. Y también para morir por Cristo hay que llegar a un nivel. Es cuando llegas a la abnegación, donde pierdes todos tus derechos por amor y para agradar a Dios. Bien, termino, mis amados estudiantes. No sé si tengamos alguna duda, alguna inquietud, o tal vez usted quiera darnos alguna aportación.